Buenas tardes, soy Francisco Matthews, socio fundador de NetGo, y en nombre de NetGo le doy la bienvenida a todos a nuestro webinar de FX Forward para manejar el riesgo cambiario. Estamos en etapa todavía de están conectando mucha gente. Vamos a empezar en un minuto. Les pido un minuto de paciencia porque veo que está aumentando mucho la cantidad de gente, entonces para empezar todos juntos en un minuto. Ahora sí. Como les decía, les doy la bienvenida a nombre de NetGo a nuestro webinar Forward para gestionar el riesgo de FX. Este año nos hemos propuesto un calendario de webinars que contempla el uso de distintas herramientas que sirven para hacer cobertura tanto de riesgo cambiario como de tasa de interés. Hoy iniciamos este ciclo con el Forward como instrumento de cobertura. Después tendremos uno de swaps, cross-currency swaps y estrategias de opciones, y terminaremos con hedge accounting como método de contabilización. Así que para que lo tengan contemplado para los próximos meses. El forward es la herramienta más utilizada por las empresas en los distintos países para hacer cobertura del riesgo cambiario. Básicamente por su simpleza y por la profundidad y liquidez que tiene ese mercado en distintos países. Es importante destacar, eso sí, que el forward es un instrumento, y como todo instrumento, su utilización correcta depende de un sinnúmero de factores. Tal vez quiero empezar esta introducción dándole un consejo que recoge parte importante de nuestra experiencia de 20 años acompañando a empresas en gestionar el riesgo FX. Que básicamente, que antes de utilizar un derivado, en este caso un forward, tengan en su empresa definida una política de riesgo cambiario que involucre la estrategia, involucre los responsables de ejecutarla y defina una serie de aspectos que define una política, que no es nuestra esta instancia de ver cuáles son ellos, pero en nuestra experiencia, elaborar una política de riesgo cambiario obliga a hacer un análisis profundo del riesgo, de qué riesgo voy a cubrir, qué instrumento voy a utilizar, cómo lo voy a contabilizar y, como les decía, quién va a tomar las decisiones. Y eso genera un impacto muy positivo que básicamente lo puedo resumir como un alineamiento entre el directorio y los equipos de finanzas. Ese es un mensaje central que quería transmitirle en la introducción. Con respecto al formato de este webinar, les quiero comentar que va a ser un formato bastante interactivo, donde no va a ser necesario esperar las preguntas hasta el final para hacerlas, sino que yo las voy a ir recopilando, y cuando terminemos cada temática, yo voy a ir eligiendo algunos temas, no necesariamente todas las preguntas, porque no nos va a dar para todos, dado la cantidad de asistentes, y voy a tratar de interpretar a la audiencia para conversar con Cristian acerca de las inquietudes que ustedes me planteen. Entonces, lo que les quiero transmitir, como les decía, es que en cada temática siéntanse la libertad de ir preguntando. Yo voy a ir tratando de levantar los puntos relacionados con esa temática. Entonces va a ser un curso eminentemente práctico, donde utilizaremos nuestra plataforma Symmetry y su módulo NetDerivatives para hacer los ejercicios de los forward. Cristian González, nuestro expositor, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en finanzas de la misma universidad. Es gerente de negocios de NetGo. Tiene 12 años de experiencia con nosotros como gerente de negocios, donde su rol
tiene básicamente dos grandes áreas de responsabilidad. Uno, el diseño y elaboración de políticas y estrategias de cobertura para las empresas. Y la otra responsabilidad que tiene Cristian es el training company, es decir, entrenar a los equipos de finanzas de las empresas en temas de derivados y su contabilización. Sin más, los dejo con Cristian. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Francisco, y muchas gracias a todos por estar acá. Tenemos muchos inscritos y ya a esta altura muchos asistentes, que sé, por lo que me comentaron, de bastantes países de Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia, México, así que bueno, se me quedarán algunos en carpeta, así que muchas gracias a todos. Y en función de eso, desde ya les pido, que siempre hago esta nota al margen, al inicio de los webinars, les pido disculpas, porque como ustedes saben, en Chile nosotros tenemos mucho modismo, por momentos hablamos muy rápido, así que por cualquiera de esas cosas les pido ya, desde ya disculpas. Voy a intentar hacer el español más neutral que pueda, ¿vale? Bueno, la idea de estos próximos 40-45 minutos es explicar principalmente el forward, que sin duda alguna, muchos de ustedes ya habrán tenido algún acercamiento con el instrumento, seguramente potencialmente lo han transado, o a lo menos alguno de ustedes lo habrá escuchado o lo habrá visto en las distintas compañías, empresas en las cuales ustedes trabajan. Pero el forward como instrumento derivado, y al igual que cualquier derivado, puede tener un montón de objetivos. Como dijo un poco Francisco, el forward al final de cuentas es un instrumento, y como cualquier instrumento yo elijo para qué utilizarlo. Entonces lo primero que les quiero como enmarcar dentro de este webinar, y para que nos metamos desde ya en materia, es que la idea de estos próximos 40 minutos es ver el forward como un instrumento de cobertura. Tal como lo dice nuestro título, la idea aquí es ver el forward para gestionar principalmente el riesgo de monedas, que es por lo que eventualmente nosotros nos topamos y nos encontramos en las distintas consultorías que le hacemos, y en los distintos diagnósticos, estrategia y política que vemos con las compañías que han confiado en NetGo y con las cuales hemos trabajado ya en estos últimos 20 años. Para entrar en materia, entonces, dado esto, yo quiero situar este webinar en lo que les decía, en que acá tenemos que ver el forward como un instrumento para la gestión del riesgo financiero, en particular de moneda. Entonces, para situarnos en eso, lo primero que quería compartir con ustedes es que las empresas en general, cuando hablan de riesgo financiero, ven dos tipos de exposiciones, ¿vale? Que son las que nosotros nos topamos y las que identificamos cuando hacemos un diagnóstico de política como lo que comentó Francisco. Estas dos exposiciones son la exposición contable y la exposición económica, a las cuales me quiero referir solo unos pocos minutos, porque sé que la estrella de este webinar es el forward como instrumento per se. La exposición contable en una empresa son todas las partidas que están en una moneda distinta a la moneda funcional que tiene la empresa, pero que ya están dentro de la contabilidad. Típicas: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, caja, deuda, etc. ¿Por qué la empresa podría tener cuentas en otra moneda distinta a la moneda funcional? Bueno, por el ciclo del negocio, eventualmente en eso consiste, por supuesto, los riesgos financieros de moneda, ¿vale? ¿Qué es lo que genera la exposición contable? Bueno, la exposición contable lo que genera es diferencia de tipo de cambio. Yo me acuerdo hace, no sé, ya cuando empecé, hace mucho tiempo cuando veía estos temas, hace, no sé, más de 10 años, las empresas en general tenían un objetivo que era bastante más claro, que era llevar la diferencia de tipo de cambio lo más cercano a cero posible, ¿sí? Sin embargo, bueno, y para hacer esto, ¿qué es lo que hacían? Perdón, antes de decir el punto al que quería llegar. ¿Qué es lo que hacían? Era que medían un descalce.
que era el descalce contable, es decir, veían cuánto era el patrimonio que tenían en stock, en el balance, en cuentas, en moneda distinta a la funcional, y le restaban eventualmente el pasivo. Y eso les generaba una posición activada o pasivada en distintas monedas que eran distintas, valga la redundancia, a la funcional. ¿Y por qué hace 10 años les comentaba que el objetivo de las empresas era buscar la diferencia de tipo cambio cercana a cero? ¿Por qué? Porque las empresas se encontraban a su vez con una disyuntiva, que era o llevo la diferencia de tipo de cambio a cero o protejo el margen de la empresa. ¿Y qué significa proteger el margen? Ahí es donde entra la segunda exposición a la que se ven enfrentadas las empresas, que es la exposición económica. Las empresas no necesariamente su riesgo de moneda se basa en lo que ya tienen en el balance. Adicionalmente, las empresas tienen riesgo de moneda al mirar cosas que no han entrado en el balance, pero que son inherentes al negocio y que por lo tanto tarde o temprano van a afectar el resultado, el activo o el pasivo de la empresa. Como por ejemplo, el típico ejemplo que yo doy, el de una exportadora de fruta que quiere cubrir, por ejemplo, los 12 meses de ventas que va a tener y que va a recibir potencialmente en una moneda distinta a la funcional, y esos riesgos, ese riesgo futuro que tienen en los ingresos no se ven hoy día todos reflejados en el balance. ¿Por qué? Porque una cosa son los flujos futuros, sin embargo solamente los flujos de corto plazo tienen una cuenta por cobrar, en este caso en el ejemplo que estoy dando, asociada. ¿Vale? Perdón que te interrumpa. Hay un tema se produce un ruido, parece que tu micrófono no está bien ajustado, entonces cuando te acercas a la pantalla se produce un ruido que me lo están comentando por chat. Por favor. Ahí, dale y yo te aviso si seguimos con... A ver, espérenme, déjeme probar algo del medio ambiente. Ustedes saben que en cuarentena estamos aquí, así que denme un segundo. Me cuentan cómo seguimos, ¿vale? Ustedes Perfecto. me cuentan, intenté arreglar el tema, me ajusté también los micrófonos en el oído, perfecto, que a veces topa, y ojalá estemos bien. Yo creo que era eso, era producido por el movimiento, así que dale nomás. Gracias. Dale. Bueno, entonces, tenemos estas dos tipos de exposiciones, la de flujos, que no necesariamente las recoge el balance, y las propias del balance, que son básicamente las cuentas que ya están en el balance y que me generan diferencia de tipo cambio. ¿Qué es lo que buscan las empresas cuando protegen la exposición económica? Bueno, lo que buscan las empresas es proteger el resultado. Vuelvo al ejemplo, una exportadora de fruta que va a recibir ingresos en los próximos 12 meses, y si el tipo de cambio está como a un nivel muy alto o muy atractivo, a lo mejor le conviene cubrir todo el presupuesto, a pesar de que todo ese presupuesto no está en el balance. Por supuesto, la económica, entonces, dado esto que le acabo de decir, contiene a la exposición contable. Lo relevante acá, y para empezar a hablar de la estrella de todo esto, es que tanto para cubrir una exposición económica, que es cubrir flujos futuros o resultados futuros, como para cubrir potencialmente el balance y así proteger la diferencia de tipo cambio, el instrumento más utilizado, yo diría, en Latinoamérica y en Chile sin duda, es el forward de moneda. De hecho, durante el año pasado, más o menos a mitad de año, junto con la Universidad de los Andes de Chile, hicimos una encuesta en la cual dio como resultado que el 93% de las empresas dijo haber realizado forward simple para cubrir estos dos tipos de exposiciones que yo le acabo de introducir. Después seguían otros instrumentos bastante interesantes, como podrían ser el Zero Cost Collar, que vamos a tener la suerte de ver en webinars futuros, pero sin duda el rey de los instrumentos para cubrir tanto la exposición contable como la económica es el forward.
Así que me quería tomar esos 5 minutos para situarlos dentro de lo que es el forward como gestión de riesgo financiero. Pero ahora hablemos del instrumento per se. Para los que no tengan, por supuesto, una familiaridad tan grande con el forward, vamos a partir de lo más básico. La definición del forward es que es un acuerdo entre dos partes en las cuales se obligan a intercambiar un activo subyacente, que en el caso de lo que estamos hablando nosotros es un tipo de cambio, dólar peso chileno, dólar peso colombiano, dólar peso mexicano, etcétera, a un precio y a una fecha determinada, en donde esa fecha determinada, por supuesto, es en el futuro y por lo tanto eso hace que a esto se le llame forward, ¿cierto? Este instrumento que se hace entre estas dos partes es un instrumento de suma cero, es decir, mientras uno como empresa toma una posición compradora o larga, inmediatamente el banco o institución financiera o con quien uno esté haciendo el forward toma una posición corta o vendedora. Obviamente ambos terminan fijando la misma fecha y el mismo precio forward. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia del contrato forward? Que es una de las cosas que más lo caracterizan, es que los contratos forward son contratos 100% bilaterales y, como es conocido, over the counter. Es decir, no se transan en una bolsa establecida, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? Estos son contratos bilaterales. Básicamente esto no está regulado, por decirlo de alguna forma, por una cámara de compensación, la cual se va a obligar a pagarle a uno o a otro. Esto es simplemente un acuerdo bilateral entre, en este caso, como la mayoría de ustedes, entre una empresa y alguien del sistema financiero. Una vez en un webinar, un training en ese tiempo, cuando todavía se podía andar en la calle, sobre todo acá en Chile, que estamos todos encerrados, una vez hice una pregunta que se me ocurrió mientras daba el webinar, y es que ¿es posible que una empresa grande haga un derivado contra Cristian González, por ejemplo? Haga un forward contra Cristian González de moneda, por ejemplo, que venga una empresa y diga, oye, me quiero cubrir 10 millones de dólares, en el caso del dólar peso, a 7.30, donde yo vendo y tú compras. La respuesta, increíblemente, de algunos de los participantes fue que no, porque cómo iba la empresa en la que estaban ellos a transar contra Cristian González. Pero la verdad es que el forward es un acuerdo bilateral, es decir, cuando ustedes toman un forward, para los que no lo han hecho y el resto seguramente está familiarizado con eso, a ti te llega un contrato y ese contrato básicamente es un acuerdo entre la empresa y la institución financiera. Por supuesto, entonces, una empresa puede hacer un contrato contra Cristian González, que fue lo que la mayoría contestó. Sin embargo, hay un riesgo de crédito asociado a Cristian González, que lo más seguro es que si está ganando, Cristian González va a estar ahí, pero si empieza a perder mucha plata, lo más seguro es que Cristian González vuele a alguno de los países hermanos de Latinoamérica antes de pagar la compensación del forward. Pero la verdad es que ese riesgo de crédito es el que hace que las instituciones financieras, que además se dedican a esto, tengan la ventaja competitiva para hacer esto y por lo tanto las empresas confíen en este sistema financiero como un todo al tomar un forward. Pero la verdad es que es un contrato bilateral en el cual ambas partes ponen las condiciones que eventualmente quieran. ¿Vale? Como les dije al principio, en el caso del forward uno lo puede tomar tanto como es un instrumento, uno lo puede usar para muchas cosas. Y acá lo estamos viendo 100% como un instrumento de cobertura. Es decir, un instrumento que yo voy a utilizar para eliminar el riesgo financiero. Eliminar el riesgo cambiario. Sin embargo, el forward también pasa a ser un instrumento súper atractivo a la hora de especular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno,
es bastante más barato que especular. Si yo quisiera apostarle a que el dólar va a subir en el mundo, me es mucho más fácil hacerlo a través de un forward que comprar el dólar spot. Me sale más barato en términos financieros. Por lo tanto, claro, al igual que todos los derivados, sirven para la especulación y se apalancan mucho, por lo tanto, pueden generar grandes beneficios como grandes pérdidas. Pero ahora estamos viendo cómo se utiliza el forward para cobertura. Cristian, perdona, hay un par de preguntas con respecto a los forward. Las voy a resumir en dos. Una es la diferencia entre un forward y un futuro. Y otra pregunta tiene que ver si los forward requieren que exista contrato ISDA entre ambas partes. O si hay o contrato de condiciones generales, etcétera. ¿Cómo verá eso? Sí, efectivamente, voy a partir contestando al revés porque la de los futuros era justo para donde iba mi presentación después, entonces voy a partir contestando el tema como más legal, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, en la mayor parte de los derivados existen condiciones, un contrato de condiciones generales, que en Chile se llama condiciones generales, no somos particularmente originales respecto a los nombres, y que en el mundo, como ustedes saben, se llama el famoso ISDA o el CSA. Efectivamente, uno con la institución financiera con la cual va a hacer un contrato forward tiene que tener un marco regulatorio general, y esas son las condiciones generales o eventualmente listas. Sin embargo, adicionalmente a eso, cuando yo cierro un forward, por cada contrato forward que cierre, tengo que generar y firmar un contrato. ¿Vale? Adicional, y respecto a la segunda pregunta, que era la de los futuros, justo iba para allá en las partes del forward, pero lo contesto ahora. La gran diferencia entre un forward y un futuro es el tema del over the counter y la estructuración del instrumento. ¿A qué me refiero con esto? Que los futuros en general no se transan over the counter, se transan en una bolsa establecida, como por ejemplo acá en Chile, aunque tienen un volumen muy bajo, ustedes pueden transar futuros de dólar peso chileno, ¿sí? ¿Y dónde se transan? Se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Sin embargo, no hay particularmente volumen. Otro ejemplo de futuro es la bolsa de Chicago, el CME, el Chicago Mercantile Exchange. En el Chicago Mercantile Exchange yo puedo transar futuros de distintos commodities. Por lo tanto, la primera gran diferencia entre un futuro y un forward es que uno se transa over the counter o bilateralmente, mientras que el otro se transa en una bolsa establecida. Como el futuro se transa en una bolsa establecida, por lo tanto, tiene que tener condiciones establecidas. Y dado que tiene condiciones establecidas, el futuro me limita en ciertas cosas, como por ejemplo, en las dos primeras partes importantes del forward. Acá yo les hice un listado de cuáles son las principales partes del forward que uno tiene que tener en cuenta para entender el instrumento, para transar el instrumento y para valorizar el instrumento. ¿Vale? Lo primero es que yo en el forward tengo que determinar una fecha futura. Es decir, volvamos al ejemplo de utilizarlo como cobertura. Si yo soy un exportador y voy a vender a 12 meses, estando hoy día, por ejemplo, 30 de marzo, a lo mejor yo quiero vender al 17 de diciembre, que es una cantidad de días X. O, para hacerlo más fácil, que yo lo pueda calcular, a lo mejor lo quiero vender al 25 de abril, que son 26 días a partir de hoy día, porque marzo tiene 31 días, ¿cierto? Yo también lo podría acomodar a 17 días o a 56 días. Por lo tanto, cuando yo hago un forward y como es un acuerdo bilateral, yo puedo determinar la fecha que yo quiera fijar esto a futuro. ¿Vale? Otra diferencia con el futuro, por eso lo comenté de esta forma. Porque al contrario, en el futuro, las fechas futuras, valga la redundancia, a las cuales yo tengo que cerrar el contrato, están predeterminadas. Por ejemplo, si yo voy al Chicago Mercantile Exchange y quiero comprar cobre a marzo, lo tengo que hacer
perdón, a abril lo tengo que hacer al 30 de abril. No puedo ir al 25 de abril o al 17 de abril. ¿Por qué? Porque son fechas establecidas. Es un instrumento que está previamente establecido. En el forward no es así. Yo puedo determinar la fecha que yo quiera, dado que es un instrumento en el cual yo me tengo que poner simplemente de acuerdo con el banco. Algunas cosas interesantes respecto a la fecha que son relevantes es que en el forward yo podría determinar la fecha que yo quiera, como les dije. Podría ser cortado, como podría ser más larga, 360 días, como podría ser un año. ¿Qué limita esa fecha? Bueno, lo limita la liquidez de mercado, ¿vale? Por ejemplo, en Colombia y en Chile, que son países donde nosotros ya tenemos mucha más cercanía, porque es donde tenemos oficinas y donde atendemos clientes, les podemos decir que la liquidez de verdad del forward llega hasta un año. Es decir, uno puede llamar a un banco y decirle, oye, ¿sabéis que quiero comprar 2 millones de dólares a 5 años? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero puede recibir dos respuestas. O la primera respuesta es que le digan, no, sabéis que yo no voy a tomar un forward a 5 años contigo, porque no me lo permiten, por decirlo de alguna forma, o porque no encuentro cómo cerrarme. O simplemente pueden recibir una respuesta de, ok, lo hacemos a 5 años, pero a un precio o a unos puntos forward, que ya vamos a ver lo que son, o a un precio forward que está bastante fuera de mercado. A ver, caricaturicé un poco el ejemplo a 5 años, pero se entiende la idea de que si yo me paso del año, por decirlo de alguna forma, ya la liquidez empieza a trabar y por lo tanto puedo recibir más respuestas negativas o potencialmente puedo recibir puedo recibir no derechamente. Sin embargo, aunque la liquidez fuerte es hasta un año, la verdad es que uno puede hacer fácilmente, tanto en Chile como en Colombia, puede hacer forward sin ningún problema hasta 2 años, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Que mi idea principal de este webinar no es solamente explicarle el instrumento, porque la mayor parte de ustedes quizá está familiarizado con el instrumento. Uno de los principales objetivos que me puse para hacer este webinar es como ir dándoles pequeños tips. Y el primer tips es, hasta un año, lo más es donde nosotros más les recomendaríamos considerar el forward como instrumento. Hasta 2 años no lo descartaríamos, pero tendríamos ojo respecto a los precios que nos entreguen. Y de 2 años en adelante, buscar una alternativa. Esa alternativa debería ser el Cross Currency Swap, que viene en el próximo webinar, imperdible, lo espero, ¿vale? Segunda gran variable respecto al forward, el monto. Yo cuando llamo para cotizar un forward le tengo que decir, oye, quiero vender, y ahí lo primero que tengo que decir es, bueno, quiero vender $1 millón, quiero vender 10 millones de dólares, quiero vender 250.000 dólares. ¿Cuál es la nueva diferencia y por qué les quería tocar el monto acá con el futuro? Es que en el forward, si yo quiero, le puedo decir, oye, quiero vender 516.233,25 centavos de dólar a el 17 de abril siguiente. Nuevamente, como es un acuerdo entre las partes y es un contrato bilateral, yo puedo determinar el monto que yo quiera o que yo necesite. Y esa parte, para todas las empresas que están acá y que ya han hecho forward, estoy seguro que ya lo han vivido, es clave a la hora de tomar un derivado, porque yo en general quiero cubrir más o menos el flujo que quiero cubrir o el descalce que me apareció. No quiero que sean flujos establecidos, como lo son los futuros. Nuevamente, yo no puedo ir al Chicago Mercantile Exchange y comprar, no sé, voy a dar un ejemplo porque no, y comprar 116.318 dólares. No, o son 100.000, o son 200.000, o son 300.000. Son paquetes preestablecidos por la bolsa. ¿Por qué? Porque, bueno, es una bolsa establecida que transa un producto establecido.
en el acuerdo bilateral yo puedo determinar el monto que yo quiera y por lo tanto a la hora de generar una cobertura lo puedo ajustar mucho más a las necesidades de mi descalce o de mi flujo. Esas son, lo que acabo de decir, las principales diferencias entre un futuro y un forward, pero solamente hemos tocado dos de las grandes partes o características de un forward. La siguiente parte, bueno, que la dije al principio, es la posición. Es decir, volvamos al llamado telefónico. Yo llamo a mi banco y le digo, hola, quiero comprar, quiero vender 10 millones de dólares al 17 de abril. Por lo tanto, otra característica importantísima que tiene el forward es básicamente si yo quiero comprar o quiero vender. Inmediatamente el banco, por supuesto, sabe que está tomando la posición contraria. Lo relevante de las posiciones es que uno puede ver esto como un payoff, que siempre es útil para entender el forward, ¿vale? Esto de acá que están viendo acá, por ejemplo, es el diagrama de una compra forward, ¿vale? Este punto en donde la compensación es cero es el precio forward, que vamos a ver un poquito más adelante cómo se determina. Es el precio forward al cual yo voy a comprar a futuro a una fecha determinada. Una vez que yo compro ese forward, inmediatamente ese forward, al momento de la compensación, salvo que el tipo de cambio esté exactamente igual al precio que yo acordé en el futuro, cosa que es extremadamente poco probable, va a tener una compensación ya sea positiva o negativa. Si yo compro forward, evidentemente el tipo de cambio tiene que subir para que yo vaya obteniendo una utilidad. Hay personas que esto, cuando recién empiezan a meterse en este mundillo de los derivados, le cuesta verlo. Entonces, ¿cómo yo les explico para que lo puedan ver de forma más simple? Es lo siguiente. Si yo compro forward, por ejemplo, me voy a cambiar de ejemplo ahora a Colombia. Si yo compré forward a 3.550 y hoy día el tipo de cambio, por ejemplo, se va a 3.600, lo que yo puedo, ¿cómo puedo ver para saber que estoy ganando plata? Es que yo puedo comprar a 3.550 porque es lo que acordé con mi contraparte para hacer en una fecha futura y puedo vender a 3.600 que es el precio spot de mercado. Por lo tanto, intuitivamente, si yo puedo comprar más barato que lo que está en el mercado, yo podría comprar y vender y gano esa compensación. ¿Sí? Mientras tanto, si cae, yo compré aquí 3.550 y el tipo de cambio está en 3.500, yo voy a tener que comprar a 3.550, pero voy a vender a 3.500. Por lo tanto, el payoff es negativo. ¿Cómo se grafica esto? Bueno, tengo el punto relevante, que es el precio forward, y a medida que el tipo de cambio sube, voy recibiendo compensaciones positivas, y a medida que el tipo de cambio cae, voy recibiendo compensaciones negativas. Ese es el payoff de un forward de compra. Por otro lado, el payoff de un forward de venta, que hay muchas personas a las cuales ya les cuesta un poquito más verlo, es justamente al revés. ¿Por qué? Yo me comprometo a vender a 730 en Chile, por ejemplo. Si el tipo de cambio cae, yo podría salir al mercado a comprar a 700, por ejemplo, y vender al precio forward que acordé en una fecha pasada, que en este caso era el 730. Dado eso, a medida que el tipo de cambio cae, yo voy recibiendo compensaciones positivas. Sin embargo, si el tipo de cambio sube, yo voy a tener que comprar a un precio de mercado más alto, 7.50 por ejemplo, y voy a terminar vendiendo esos dólares a 730, que básicamente me genera una pérdida en la compensación del forward. Sin embargo, y aquí viene una parte clave a la hora de ver el forward como un instrumento de cobertura. Sin embargo, cuando yo gano o pierdo por el forward, si yo lo estoy usando como cobertura, eso que gané o que perdí debería verse perfectamente compensado
por el instrumento, el objeto de cobertura. Por ejemplo, les voy a preguntar algo que lamentablemente en esto de los webinars, al contrario de un seminario abierto, se pierde un poquito la interacción con el público, pero esta es la típica pregunta que yo hago. Ya les dije que esto de acá era el payoff de un forward de compra y esto era el payoff de un forward de venta. Sin embargo, yo podría graficar el payoff de un exportador o el payoff de un importador neto. Por ejemplo, ¿cuál es el payoff de un exportador neto? Si yo soy un exportador, por ejemplo, yo soy el vendedor, este exportador de fruta que les comenté antes, y el tipo de cambio sube, ¿qué le pasa a mi utilidad? Asumiendo el precio de la fruta constante para los que puedan ser un poquito más tricky respecto a mi pregunta, ¿vale? Si asumo el precio de la fruta constante y el tipo de cambio sube, yo voy a recibir más moneda local o moneda funcional por cada dólar que venda. Para hacerlo fácil, si yo estoy viendo dólar moneda local, ¿sí? Por lo tanto, el payoff de un exportador es igual al de compra de un forward. Es decir, yo cuando soy exportador, si el tipo de cambio sube, mi utilidad aumenta, y si el tipo de cambio cae, mi utilidad disminuye. No necesariamente voy a perder plata, porque me imagino que tengo un margen para soportar caídas del tipo de cambio. Pero si sube, gano, y si cae, pierdo. Entonces, ¿cuál es el forward que debería tomar un exportador para cubrir su exposición? Bueno, un forward de venta. ¿Por qué? Porque si se fijan, estoy tomando justo la posición contraria en payoff. ¿Vale? Y si Cristian, yo hay una tomo... pregunta, perdona que A te ver, interrumpa, dale. hay una pregunta que puede ayudar al entendimiento de esto, que preguntan si la utilidad o la compensación, a favor o en contra, se ve solo en la fecha que se estipuló el contrato o en el ciclo, la duración del contrato. Perfecto. Se ve en... Yo tomo un forward y al minuto ese forward ya tiene un valor. ¿Vale? Es decir, el contrato forward que yo firmo con un banco no vale algo solo en la compensación o en el fin de ese forward. ¿Vale? No necesariamente compensación como lo vamos a ver más adelante, pero en el fin del forward, obviamente ahí tiene un valor, el cual se va a traducir en un movimiento de flujo de caja. Pero durante toda la Es lo que se le vida, llama el mark to market, digamos, que le exacto. llamamos mark to market. Sí. Durante toda la vida del forward, ese forward va a tener un valor. De hecho, es la última parte de lo que vamos a ver entre las partes del forward, que es lo, como dijo Francisco, es lo que uno conoce como el mark to market. Por lo tanto, cuando yo tomo un forward de venta, por ejemplo, para un exportador que tiene esto, si se fijan, si yo, por ejemplo, tengo cuentas por cobrar como exportador que están en una moneda distinta a mi funcional, voy a tener esto, ¿cierto? A medida que sube el tipo de cambio, mi diferencia de tipo de cambio es más grande, me mejora mi resultado no operacional y somos todos felices. Sin embargo, si el tipo de cambio cae, la diferencia de tipo de cambio es negativa y el directorio nos llama para saber por qué estamos perdiendo plata por el resultado no operacional. Sin embargo, cuando yo tomo un forward de venta que va a entrar en el balance justo al otro lado de las cuentas por cobrar, es decir, va a entrar potencialmente, conceptualmente va a entrar en el pasivo, cada vez que el tipo de cambio suba, la cuenta por cobrar va a generar más diferencia de tipo de cambio, pero el forward va a generar una compensación al final, pero también durante su vida va a generar un mark to market, como lo que salió de la pregunta que me acaba de hacer Francisco. Dado eso, lo que va ganando mi cuenta por cobrar, yo lo voy perdiendo por forward y voy llevando mi diferencia de tipo cambio en cero si el mundo fuera muy sencillo y yo tuviera solo una cuenta y una sola fecha. Por otro lado, si el tipo de cambio cae, que era lo que yo me quería cubrir, que es lo que no quiero porque no quiero que me llame el directorio, es que mi cuenta por cobrar va a generar una diferencia de tipo cambio negativa, sin embargo el mark to market y la compensación del forward a medida que el tipo de cambio cae va a ir generando algo positivo y eso en el balance se va a ir contraponiendo y por lo tanto va a ir generando que la diferencia de tipo de cambio sea cero.
Gracias a esto que les acabo de comentar, es que el forward termina siendo una gran alternativa para las coberturas, ya sea de contable o ya sea económica. ¿Por qué? Porque va compensando justamente de manera contraria y perfecta cada una de los flujos. Solo para detenerme en el tema de gestión de riesgo financiero, por supuesto la vida no es tan fácil y claro, ¿a qué plazo tomo el forward? ¿Por cuánto monto tomo el forward? Porque mi cuenta por cobrar se mueve todos los días, etcétera, etcétera. Bueno, esas son cosas que uno tiene que ir viendo en un diagnóstico, en una estrategia y en una política de gestión de riesgo financiero o de riesgo cambiario bien establecida. El siguiente, como lo vieron acá, la siguiente parte o característica que es clave entender a la hora de hacer forward es la modalidad de liquidación. Y acá, por el tiempo también, lo voy a pasar relativamente rápido. Existen dos modalidades de liquidación, la entrega física y la compensación. ¿Qué es básicamente la entrega física? Bueno, si yo me comprometo a comprar 10 millones de dólares en un mes más yo tengo que agarrar pesitos o moneda local, pasársela al banco y el banco me va a pasar 10 millones de dólares. ¿Cuál es la única gran diferencia? Que no los vamos a intercambiar al tipo de cambio que haya en el mercado, al spot, sino que lo vamos a intercambiar al tipo de cambio forward que hayamos fijado hoy día. ¿Sí? Lo hicimos para un mes más, para el 29 o 30 de abril, y el 30 de abril, si yo me comprometí, en este cambio voy a cambiar el ejemplo, a vender 10 millones de dólares, yo me estoy obligando a tener los 10 millones de dólares para pasarle los 10 millones de dólares al banco y él me va a pasar el equivalente en moneda local al tipo de cambio forward que hayamos fijado en el día de hoy. La entrega física, o el delivery forward, como se le conoce, es bastante atractivo desde el punto de vista de ordenarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy cubriendo un flujo en donde yo digo voy a cubrir la venta de $1 millón en abril que voy a recibir por la venta de frutas, me obligo a tener ese $1 millón en caja para pasárselo al banco para que me pase los pesos y listo. No dependí del mercado, dependí simplemente del tipo de cambio al cual fijé el forward. Sin embargo, la entrega física al mismo tiempo me obliga a tener ese $1 millón que a lo mejor yo lo liquido antes que venza el forward porque tengo que pagar algunas cosas o, por ejemplo, fijo $1 millón y se me atrasó un día, por ejemplo, ese $1 millón y de dónde lo saco para pasárselo al banco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se transa principalmente y que yo creo que concentra la mayor parte de las operaciones en Chile, en Colombia y me imagino que también en la mayor parte de los otros países latinoamericanos que nos acompañan. Y es que la mayor parte de los forwards se hacen por NDF o Non-Delivery Forward, que en Chile se conoce por compensación. ¿Y qué es la compensación? Bueno, yo me comprometí a vender $1 millón en un mes más, pero no te voy a pasar el $1 millón. Simplemente veamos cuál es el diferencial de precio entre el mercado y mi precio forward y eventualmente esa diferencia la multiplicamos por el $1 millón para ver cuánto sería la diferencia entre liquidar en el mercado o liquidar al precio forward. Lo voy a hacer bien rápido, aunque es lo que vamos a ver un poquito más adelante en el Mark to Market. Si yo vendo forward a 7.50 y el tipo de cambio de mercado está a 730, yo puedo vender 20 pesos más caro que lo que vendería en el mercado. Entonces, ¿qué tal si en vez de pasarte el $1 millón, tú me pasas esos 20 pesos de diferencia por el monto que nos pusimos de acuerdo, que en este caso sería $1 millón, y me pasas 20 millones de pesos? ¿Sí? Lo mismo para cualquier moneda, el ejemplo es exactamente el mismo. Un tema que se da tanto en Colombia como en Chile es algo que se llama el riesgo base, ¿vale? ¿Qué es el riesgo base? Que cuando yo hago esto por entrega física, yo lo hago directamente al tipo de cambio que fijamos en el forward y por lo tanto no se genera ningún tipo de interacción con el mercado. Cuando yo hago un forward por compensación,
ese forward por compensación en general, tanto en Chile como en Colombia, se liquida a un tipo de cambio particular que ya está establecido, que en Colombia es la TRM, y en Chile, o el FIX también creo que, que le llaman, y en Chile es el dólar observado. La TRM y el dólar observado, sin embargo, se construye con el promedio de las transacciones que se dieron en el día anterior. ¿Vale? Dado eso, existe un problema, porque cuando yo salgo, por ejemplo, a mí me llega la fruta, el $1.000.000, y yo salgo a liquidarla al mercado, yo la salgo a liquidar al spot. Sin embargo, el forward, que va a compensarse ese mismo día, va a compensarse al observado. ¿Sí? Al compensarse al observado, y el observado ser las transacciones promedio del día pasado, no necesariamente estos dos tipos de cambio pueden conversar. Cuando hay días de poca volatilidad, lo más seguro es que estén muy cerca. Pero en días de alta volatilidad, que lo hemos visto durante este último tiempo, ya sea por noticias en Estados Unidos, por pandemia, por lo que quieran, la diferencia entre el promedio de las transacciones del día pasado y el spot al cual yo salgo a liquidar hoy día puede ser brutalmente alto. Y esa diferencia de precios entre lo que yo compenso con el forward y lo que yo salgo a vender al mercado genera un riesgo el cual no estoy cubriendo y que el forward es como que se le escapa al forward. Y a eso se le llama el riesgo base. Bueno, en honor al tiempo también, porque este es un webinar bastante, de un tiempo bastante acotado, acá les quiero comentar que el precio hasta ahora, lo voy a hacer de una manera distinta. Hasta ahora nosotros hemos determinado todo. Nosotros llamamos al banco y le decimos, banco, quiero vender $10.000.000 al 17 de abril por compensación. La única variable que nos falta y la única variable relevante en todo esto, entonces, es, bueno, ¿a qué precio? Es una variable tremendamente relevante. ¿Le puedo yo decir al banco, banco, yo quiero vender $10.000.000 al 17 de abril por compensación a 800? No, no puedo yo determinar el precio aleatoriamente. ¿Quién determina el precio? El precio lo determina el mercado. Y ese precio forward, es decir, el precio que vamos a tener para 30 días más, para 60 días más, para 90 días más, está determinado, muchos pueden pensar que está determinado por expectativas, pero la verdad es que lo único que determina el precio forward es el diferencial de tasas que existe entre las monedas que yo estoy transando. Esta formulita yo me acuerdo cuando me la pasaron en la universidad, no soy tan viejo, me acuerdo todavía. Y cuando a uno le pasan estas formulitas en la universidad, uno dice, ah, pero estas fórmulas son pura teoría, ¿sí? Estas fórmulas nunca se van a aplicar en la realidad porque la realidad funciona distinto. La verdad es que en la vida real, esta es la fórmula que determina el precio forward. ¿Cuál es la parte que es la discutible? Es que es el spot que hay en el momento por la tasa local dividido por la tasa extranjera. Sin embargo, ¿qué tasa local y qué tasa extranjera? Bueno, ahí entra la duda y ahí entra el arte, ¿vale? Sin embargo, a la hora de cotizar, yo no me tengo que estar preocupando de esta formulita. Yo a la hora de cotizar, lo único que tengo que tener en cuenta es que el precio forward que sale de esta fórmula, menos el precio spot que hay hoy día, determina algo que se llaman los puntos forward. Cuando yo digo a un banco, yo quiero vender $10.000.000 al 17 de abril por compensación, el banco me dice, hay dos formas de que me entregue el precio al cual yo puedo hacer esa transacción. Me puede decir el precio forward como un todo, es decir, me da esto de acá. O me puede decir, ok, el spot del momento es X y los puntos forward a tal plazo son Y. ¿Y cómo se compone el precio forward al cual yo voy a finalmente como corporación cerrar a futuro? El precio forward se cierra por estas tres variables. La primera es el spot, la segunda es el punto forward
Y la tercera es un spread de crédito y comercial. Recuerden que el banco tiene que ganar lo que es justo, pero tiene que ganar. No puede estar regalando el forward, por decirlo de alguna forma, o regalando su trabajo. Por lo tanto, el precio forward al cual uno cierra está compuesto del spot, los puntos y el spread. ¿Qué es lo que nosotros eventualmente siempre recomendamos? Bueno, cuando vamos a determinar un precio forward, dividamos esto a la hora de cotizar. El banco tiene todo el incentivo a darnos el precio forward, pero dividamos la cotización, es decir, banco, dime cuánto me vas a cobrar de spot y dime cuánto me vas a cobrar de punto forward. Y ahí yo utilizo plataformas como la nuestra, Symmetry, para comparar ese spot y ese punto forward y deducir cuánto entonces me estás cobrando de spread. Les voy a mostrar rápidamente, igual les pido disculpas, se ha hecho un poquito más largo de lo que pensaba, pero la idea es transmitirle bien todos los conceptos. Acá tenemos nuestra plataforma Symmetry y dentro de nuestra plataforma Symmetry tenemos NetDerivatives. En NetDerivatives vamos a tener una calculadora que es de forward de moneda y en este caso voy a utilizar el dólar peso. Estamos para hoy día y, por ejemplo, como les decía en mi múltiple ejemplo, yo quiero ir a 18 días. Bueno, el 17 de abril no tenía idea, pero justo lo escogí y es un día no hábil. Voy a poner 28 días, 27 de abril, y le pongo calcular. Y cuando yo calculo, si se fijan, lo que me entrega la calculadora es, mira, el precio spot del momento es este, bid y as. Si yo quiero comprar, es relevante el as para los que no estén acostumbrados a esto, y si yo quiero vender, lo relevante es el bid. Y a eso le tienes que añadir los puntos forward, que en el caso de Chile, ojo, solo en el caso de Chile, los puntos forward son negativos a 28 días más. Entonces, le tengo que sumar menos 0,24 y eso me entrega el valor del precio forward. En este caso, 728,31 y 728,71. Entonces, yo obtuve el spot, los puntos, y los comparo con este spot y con estos puntos y obtengo mi precio forward. Eso lo comparo con lo que me entrega el banco y puedo saber cuánto es el spread comercial que me cobra el banco, que siempre tiene que existir, pero tiene que ser un valor justo. En esta calculadora yo puedo elegir cualquiera de las paridades que seguramente ustedes están inmersos y puedo poner la fecha que yo quiera. Quiero decirle, perdón, Cristian, para que puedan ustedes hacer los cálculos después, a todos los que no tienen Symmetry, les vamos a hacer llegar una clave en los próximos días para que puedan usar esta calculadora y practicar los distintos cálculos que está haciendo Cristian ahora. Perfecto. Aquí, por mientras que Francisco les comentaba esa excelente noticia de que van a poder utilizar Symmetry un tiempo, pueden ver que también lo puedo hacer para el dólar COP. En este caso tengo el bid, tengo el as y tengo los puntos que en este caso son positivos. Y en Colombia, por ejemplo, no necesariamente se transa puntos forward, sino que se transa tasa de devaluación, que es básicamente, como ustedes pueden ver, Symmetry también la entrega. Y esa tasa de devaluación es básicamente lo que yo les mostraba acá, que es el diferencial de tasa. Es decir, qué porcentaje le tengo que sumar al spot para saber cuál es el precio forward relevante. Entonces, nuevamente, al igual que en Chile, uno tiene que cotizar, o les recomendamos que coticen spot y punto forward. En Colombia, lo relevante sería cotizar spot y tasa de devaluación. ¿Vale? Me gustaría comentarles más cosas en esta situación, pero por tiempo voy a pasar al mark to market, que es algo que particularmente me interesa dejarles transmitido en los minutitos que nos quedan, si ustedes me los pueden dar. Bueno, adicionalmente, y tal como le hicieron la pregunta a Francisco, el forward no solamente tiene un valor al final de los tiempos, es decir, cuando yo tengo que comparar a cuánto me comprometí a comprar o vender en el día 0 hasta ahora que llegó el día X, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que mostré en Symmetry, 28 días o el 28 de abril, sino que adicionalmente todos los días ese forward va valiendo algo. Y ese valer algo es lo que se le conoce como el mark to market. ¿Por qué para las corporaciones es muy relevante el mark to market? Es más relevante aún que para cualquiera, porque yo en mis balances, por supuesto,
si tengo forward vigente y, por ejemplo, tengo que presentar estados financieros, tengo que llevar el mark to market y tengo que mostrar el mark to market dentro de mi balance. ¿Dónde llevo ese mark to market? En general, en diferencia de tipo de cambio, salvo que llevemos contabilidad de cobertura. Otro webinar que lo hicimos el año pasado con un gran éxito y que este año lo vamos a repetir y que se los recomiendo mucho. ¿Cómo calculo yo el mark to market? Conceptualmente, ¿cómo calculo yo el mark to market de un forward en cualquier momento del tiempo antes de la compensación? Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les decía, miren, si ustedes venden a 7.50 y el tipo de cambio está a 7.30, conceptualmente lo que ustedes tienen que decir es, bueno, yo podría salir a vender el monto que fijé a 7.50 y podría salir a comprarlo al mercado a 7.30. Listo, ese es el mark to market. Es decir, si yo estoy parado, yo tomé un forward el 1 de marzo y estoy parado el 30 de marzo y quiero saber el mark to market, lo que tengo que decir, bueno, ¿a cuánto fijé el forward? Imaginémonos, lo fijé a 7.50. Y hoy día el spot está en 7.28, como vimos en Symmetry. Dado eso, si yo tengo 7.50, yo puedo vender a 7.50 y puedo comprar a 7.28. Bueno, los restos, forward de contrato, menos el precio as de mercado, los resto y tengo a cuánto yo ganaría. Sin embargo, existen dos cosas relevantes a la hora de este mark to market. La primera, mi forward, yo lo tomé el 1 de marzo y vence el 28 de abril, por ejemplo. ¿Vale? Si yo estoy parado en el 30 de marzo, yo puedo decir, bueno, si mi forward venciera hoy día, yo vendería 7.50 y compraría 7.28. Pero eso no es tan así. ¿Por qué? Porque mi forward yo no lo puedo compensar hoy día. Yo lo voy a compensar el 28 de abril, que era la fecha de vencimiento de mi forward. Por lo tanto, yo no lo puedo comparar con el spot que hay en el mercado solo. Lo tengo que comparar con el spot más los puntos forward del plazo remanente que le queda, es decir, del 30 de abril al 27 de, perdón, del 30 de marzo al 27 de abril. ¿Sí? Es decir, yo agarro el forward, el precio forward que fijé, 7.50, y le resto el forward de mercado al cual yo compraría, es decir, a cuánto yo tomaría la posición contraria en el mercado a la misma fecha de vencimiento. Yo el primero lo tomé, no sé, desde el 1 de marzo al 28 de abril, 50, no sé, 60 días, y ahora le quedan 30. Si le quedan 30, bueno, ¿cuánto me costaría un forward de compra, dado que mi original era de venta, desde hoy día hasta la fecha de vencimiento, que era el 28 de abril? Y esos dos valores los comparo y los multiplico por el monto. ¿Vale? Sé que puede haber sonado un poco enredado, pero quédense con el concepto de yo vendía un número y potencialmente puedo salir a comprar al mercado. Pero cuando valorizo un forward no es solamente comprar al mercado, sino que es comprar al mercado más puntos forward del plazo remanente. Pero lo relevante es, yo vendí un precio, ¿a cuánto podría salir a comprar ahora? Y la única gran diferencia que adicional a este concepto que les dije es que yo podría, por ejemplo, tener un forward que vence el 28 de abril y que tome el 1 de marzo, en el ejemplo que les acabo de decir. Sin embargo, cuando yo hoy día lo cierro con un forward de compra, ¿sí? O sea, tomo un forward de compra a la misma fecha de vencimiento, inmediatamente cerré esa posición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomé uno de venta y tomé uno de compra. Por lo tanto, cualquier movimiento adicional de tipo de cambio, lo que gane uno, lo pierde el otro. ¿Sí? Sin embargo, aunque yo ya haya cerrado esa posición, el banco no me va a pagar la compensación de estos forward ¿hasta cuándo? Tal como me dijeron ustedes, hasta que venza. ¿Sí? Es decir, aunque yo cierre incluso un forward el día 30 de abril con una posición contraria, lo que va a pasar es que la compensación de esos forward va a ser a finales de abril. Por lo tanto, lo que nos enseñaban a nosotros en Finanza 1.0 es que el dinero tiene un valor en el tiempo. Y dado que no me lo van a compensar hoy día, me lo van a compensar en abril,
este diferencial de precios entre el contrato y el de mercado por el monto, lo tengo que descontar a una tasa de interés relevante para traerlo a valor presente. Puede que esto haya sonado un poquito enredado, también lo hice quizá un poquito más rápido de lo que me habría gustado en honor al tiempo. Sin embargo, yo les puedo facilitar bastante la vida porque Symmetry no solamente les puede solucionar el problema de cotizar los forward, sino que adicionalmente yo puedo ingresar los forward a mi cartera y en mi cartera lo que hace Symmetry es que derechamente todos los forward que yo tenga ingresados en la cartera los hace todo este cálculo por detrás, va a buscar los puntos forward, va a buscar el spot, va a buscar la tasa de interés y los trae a valor presente y me dice básicamente a cuánto es lo que vale ese forward en cualquier momento del tiempo, en la fecha que yo quiera y en la moneda que yo quiera. ¿Vale? Simplemente lo ingreso y una vez que lo ingreso, esto me va tirando el valor de mercado a la fecha que yo estime conveniente. ¿Vale? Si se fijan acá, tuvo que haber cambiado. ¿Y cuánto valía este forward? Bueno, o sea, ¿cuál era el forward que ingresé? Le pongo editar y puedo ver el forward que había tomado originalmente. Me interesa que se queden con el concepto de mark to market, que existe un valor del forward. ¿Y por qué existe un valor? Porque se movió el tipo de cambio, se movieron los puntos forward, pero plataformas como la nuestra le soluciona el problema de estar valorizando este derivado o cualquier otro derivado más complejo como podría ser un swap. Con eso, estimados, hemos recorrido todas las partes relevantes de un forward, ¿vale? Algunos conceptos que les quiero transmitir es que el forward tiene sus pros y sus contras cuando yo lo utilizo para valorizar. A la hora de valorizar, yo lo tengo, a ver, cuando yo valorizo, llevo el mark to market de ese derivado y ese mark to market ya está, va a ir cambiando por supuesto con el tipo de cambio, pero ese mark to market siempre va a compensar perfectamente a la exposición que yo estoy cubriendo, al objeto cubierto, a la cuenta por cobrar, por ejemplo. Sin embargo, yo ya me la jugué con un tipo de cambio. ¿Sí? Por lo tanto, el forward, cuando yo tomo un forward para cubrir algo, inmediatamente ya me jugué en ese tipo de cambio. Es la típica, por ejemplo, que pasó acá en Chile cuando el tipo de cambio llegó a niveles muy altos, en Colombia cuando llegó a cerca de 4.000, es que uno decía, este es el momento de vender. Acá en Chile era 800 y algo. Este es el momento de vender. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está en una situación muy atractiva de venta. Dado eso, que lo que hacía la gente luego vendía. Pero ¿qué pasaba si el tipo de cambio se iba a 1.000? Igual yo iba a terminar renunciando a ganancias o eventualmente tomando el forward en un tipo de cambio que no me era, que al final no era tan conveniente como cuando yo quise tomar esta posición para cubrir mis flujos futuros de ventas de los próximos, no sé, 2 años, por decirle algo. ¿Sí? Lo que les quiero transmitir con esto es que pueden existir otros instrumentos como las opciones que las vamos a ver en otro webinar que pueden dar más flexibilidad al respecto. El forward cierra directamente un tipo de cambio en una fecha determinada, restándole flexibilidad al tema. Una cosa que nos quedó en el tintero, pero que lo veo al tiempo y porque nos comprometimos a que fuera hasta las 6 y no quiero quitarle mucho más tiempo, era un poco la contabilidad del forward. Lo relevante que les quiero transmitir acá es que este mark to market que les expliqué, si es negativo tiene que ir en el pasivo y si es positivo tiene que ir en el activo y ese mark to market lo tengo que llevar contra algo y ese algo en general es la diferencia de tipo de cambio. Es decir, si yo tengo un forward como en el ejemplo que tengo acá que está perdiendo plata, yo lo llevo en el pasivo en el derivado y tengo una diferencia de tipo cambio que me va a generar un resultado no operacional negativo que me va a afectar en el resultado de ese periodo. Lo mismo cuando vence o cuando se compensa, finalmente ahí doy de baja el derivado, lo compenso, por lo tanto me sale caja y me quedo con una diferencia de tipo de cambio. ¿Qué es lo relevante, eso sí, con esto? Que esta diferencia de tipo de cambio que me metía ruido entre medio, en general hoy día existe la forma de solucionarla y de evitarla a través de las normas contables que son el hedge accounting.
que nuevamente les recomiendo que entren a ese webinar porque me parece que es súper importante hoy día para las empresas, y como también lo rescatamos en la última encuesta que hicimos con el ESE, la Universidad de los Andes en Chile, la mayor parte de las empresas todavía no llevan los derivados por hedge accounting, lo llevan como inversión. Sin embargo, como ustedes pueden ver, a mediados del año pasado ya al menos la mitad de las empresas llevaban los forward por contabilidad de cobertura. ¿Por qué? Porque les genera una serie de beneficios, entre los cuales hace que no necesariamente el mark to market yo lo lleve a diferencia de tipo cambio, por lo tanto le meta volatilidad al resultado, sino que lo pueda llevar a patrimonio, sino que adicionalmente cuando se compensa el forward, la compensación vaya a la misma cuenta que afectó, que afectaba el objeto cubierto. Por ejemplo, una cuenta por cobrar, ¿dónde nos pega? En el ingreso por venta. Bueno, en vez de llevar la compensación del forward a la diferencia de tipo de cambio, ¿qué tal si la llevamos directamente al ingreso por venta para que lo compense directamente? Esos son uno de los grandes beneficios de la contabilidad de cobertura, y por eso, tal como les muestro, cada vez es más importante entenderlo para tratar instrumentos como el forward. Nada, lo dejamos hasta acá. Les agradezco mucho la atención, les pido disculpas por el tiempo que nos pasamos. Aquí les dejo una diapo con los grandes beneficios del forward. Un forward es un instrumento que utiliza poca línea de crédito, por lo tanto se hace muy fácil, tiene una amplia liquidez, se transa mucho en los mercados latinoamericanos, por lo tanto es de fácil acceso para todos, y existen variaciones que se acomodan mucho al negocio. No solamente acomodo la fecha y el monto, sino que también puedo acomodar, por ejemplo, tomando un forward asiático para que se acomode mucho más al modelo de negocio que quiero cubrir. Nuevamente les pido disculpas por el tiempo y le dejo la palabra a Francisco. No sé si hay algunas preguntas. Sí, hay varias preguntas. Muchas gracias, Cristian. Tuvo muy buena la exposición. De hecho, el rating fue muy parejo y todavía están ahí esperando que contestemos algunas preguntas. Entonces, antes de irnos, me gustaría dos cosas. Una, como les dijimos, dado que tuvimos poco tiempo, les vamos a hacer llegar a quienes no tengan clave de Symmetry una clave en los próximos días, entre día y mañana, les va a llegar al mismo mail con el cual se inscribieron, una clave para que puedan hacer estos cálculos y usar el valorizador y el cálculo de derivado por unos 30 días. ¿Ah? Así que les va a llegar eso. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay varias preguntas. Yo, los que tengan un poquito más de tiempo, yo me daría unos 5 minutos para contestar algunas. Mira, a ver, y otro aspecto que me están preguntando harto acá, es el contenido sí se les va a hacer llegar el contenido, todo, tanto la grabación como el material, así que en eso no se preocupen, se lo vamos a hacer llegar. Después, me preguntan sobre el webinar de Hedge Accounting, no me acuerdo exactamente la fecha, es en los próximos 3 meses, porque vamos a hacer... Lo promocioné mucho. Sí, vamos a hacer este primero forward, después vamos a hacer uno de swap, otro de cross currency swaps, de opciones y de hedge accounting. Pero los vamos a mantener informados al respecto, ¿ah? Así que no hay drama. Otra cosa, una persona pregunta si el mark to market del Symmetry que mostraste está validado y aceptado por las empresas de auditoría, las Big Four, como su modelo de valoración, etc. Sí, la verdad es que afortunadamente en esto nuestras calculadoras ya deben llevar, no sé, Francisco, dígame, unos 12 años, 15 años. 12, desde que empezó IFRS, 12 años por lo menos. Acá. Claro. Dado eso, por supuesto, al principio tuvimos que pasar por una validación extensa con los auditores, pero hoy día ya al menos los Big Four y también algunos de la segunda línea nos conocen perfectamente, y cuando el mark to market es de NetGo, la verdad es que está súper, súper aprobado. De hecho, si ustedes necesitan aún más, nosotros tenemos un servicio en donde lo ayudamos más con el mark to market para instrumentos más complejos, y en esos instrumentos más complejos incluso hablamos con el auditor si ustedes lo necesitaran en ese servicio más profundo.
pero está completamente validado hoy día la metodología y los inputs. Preguntan también al respecto si la valoración mark to market funciona para Colombia. Sí, sí. Sí, de hecho, en lo que yo les mostré acá de la cartera, tengo dólar COP cargado y lo valoriza yendo a buscar los puntos forward y el spot, en este caso del dólar COP oficial de ZFX. Por lo tanto, efectivamente, también lo va valorizando en tiempo real para cualquiera de las monedas que les mostré anteriormente en la calculadora. Una pregunta también. Yo con estas dos preguntas ya los dejamos liberados. Preguntan en el fondo del mark to market se actualiza en el tiempo, digamos, en tiempo real. Esa es la otra pregunta. Sí, el mark to market que yo les muestro acá, de hecho, no se está actualizando acá, no se mueve solo porque si usted tiene una cartera, por decirle algo, de 100 derivados, sería muy pesado estar actualizando la metodología cada rato, por ejemplo, si es swap. Sin embargo, es cosa de hacerle un actualizar cada vez que uno se mueve por fecha o lo que sea. Por ejemplo, yo me vuelvo al 30 y lo recalcula. Por lo tanto, yo me muevo a donde sea, digamos, y lo recalcula. Si yo ahora actualizo y se movió, bueno, hasta ahora no hay tanto movimiento, pero si se moviera el spot o se movieran los puntos, esto recalcula nuevamente el mark to market. Perfecto. Yo creo que con eso estamos. Esperamos haber contestado gran parte de las inquietudes de ustedes. Les agradecemos su presencia y estamos viéndonos en el próximo webinar. Que estén muy bien. Muchas gracias.